Hola y gracias por estar ahí de nuevo en esta nueva lección de Juan. Vamos a ir a la lección 14 de Juan y en este caso vamos a estudiar el capítulo 9 de Juan. Para que nos ubiquemos un poco en el contexto y no perder el hilo de lo que venimos estudiando, este capítulo 9 representa la sexta señal que Jesús da. Acuérdense que las señales eran milagros, pero que tenían un propósito de apuntar a quién era Jesús. Y dentro, digamos, de lo que presenta Juan en el capítulo 1, versículo 1 al 18, que es una especie de resumen de lo que él luego desarrolla, estamos aquí, digamos, en la parte de a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vemos constantemente cómo Jesús está haciendo milagros, está enseñando sobre el reino de Dios y está recibiendo la oposición por parte del liderazgo religioso de esa época. Bueno, aquí lo vamos a ver de una manera muy clara. Él había dicho en el capítulo 8, yo soy la luz del mundo. Y esta lección tan importante, nosotros la tenemos ahora aquí con una especie de lección objetiva a través de este milagro. Todo este capítulo gira en torno a un milagro de Jesús hacia un ciego de nacimiento. Y es muy sencilla la estructura que tiene el capítulo porque tenemos, por un lado, el milagro en sí hacia el ciego de nacimiento, y luego las reacciones, ¿no? Las reacciones por un lado de los vecinos, por otro lado de los fariseos, de los religiosos y finalmente la de Jesús. Así que siguiendo esta estructura vamos a ver el capítulo 9, versículo 1. Voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente para los que me quieran seguir. Dice 9.1, mientras caminaba Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. El último versículo del capítulo 8 terminaba con las intenciones de apedrearlo a Jesús y él saliendo y yéndose. Así que no sabemos bien cuál es la conexión, si es que esto ocurrió inmediatamente después o simplemente es una historia que ocurrió en otro momento y Juan la está poniendo aquí intencionalmente para ilustrar lo que él viene enseñando. Entonces, mientras caminaba Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Este ciego de nacimiento es importante que lo hagamos notar. No sabemos por qué o cómo supieron que era ciego de nacimiento. Quizá era muy famoso este ciego, que todo el tiempo estaba ahí sentado pidiendo limosna, a donde Jesús lo vio, o quizá él le contó que era ciego de nacimiento. La cosa es que el ser ciego de nacimiento le agrega aquí algo fuera de lo que nosotros estamos acostumbrados a leer en el Antiguo Testamento. Porque no hay ningún milagro, ninguno, en el Antiguo Testamento que sea de un problema congénito. Es decir, que alguien haya nacido con ese problema y haya sido sanado. Así que esta curación es especial porque este ciego no es que había quedado ciego, y eso también vemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el apóstol Pablo quedando ciego y luego recibiendo la vista, sino que este hombre desde su nacimiento era ciego. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Vamos al versículo 2. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Y aquí lo que tenemos es una muestra de la teología que en ese momento estaba presente. La teología judía de ese entonces decía que toda enfermedad es causa del pecado. Y lo que estaba en discusión ahí, si era de nacimiento, es cómo puede haber pecado este hombre si vino de nacimiento así. Entonces, una de las líneas decía, bueno, fueron sus padres los que pecaron y él recibió esas consecuencias. Había algunos pasajes en el Antiguo Testamento que parecían dar esta idea. Yo soy el Dios que castiga la maldad de los padres sobre los hijos, ¿se acuerdan ese? Y también había otra teoría ahí, que decía que un bebé en la panza de su madre podía pecar también. Así que quizá puede haber sido un pecado de este hombre en la panza de su madre. Eso era una tradición que surgía de cuando Jacob y Esaú estaban peleándose ahí en el vientre de su mamá, de Rebeca. Entonces, algunos maestros decían eso. Por eso es que la duda era si el pecado era de él, estando en la panza de la mamá, o de sus padres. Y no había otra alternativa. ¿Se dan cuenta de eso? Es decir, los discípulos, para los discípulos, era una u otra opción. Por eso es tan importante la respuesta de Jesús, porque aquí estamos planteando la causa, ¿no? La causa del problema.
Versículo 3. No fue por sus pecados, ni tampoco por lo de sus padres. Contestó Jesús, nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Ninguna de esas dos causas, dice Jesús. Hay una tercera razón. Y es aquí lo que plantea Jesús para que vieran el poder de Dios en él. Y esto creo que nos desafía a una reflexión mucho más profunda sobre lo que nosotros pensamos sobre el sufrimiento. A veces no hay una respuesta tan simple y tan lógica sobre este asunto. Creo que a veces, hermanos, en nuestra simpleza, en una teología de primaria, como pienso yo, una teología A de ABC, una teología de blanco y negro, podemos caer en estos extremos y pensar de esa manera como pensaban los discípulos de Jesús, como se pensaba en ese entonces. Pero lo que está diciendo Jesús es que hay algo mucho más complejo aquí, ¿no? Y tenemos que ajustar nuestra teología sobre el sufrimiento. Esta teología blanco y negro, ABC, la vemos ya presente en el libro de Job. En el libro de Job está pasando algo ahí en el cielo que no saben los seres humanos, y entonces le vienen ciertas dificultades a Job muy profundas, primero con sus bienes, su familia, luego con su propia salud. Y los amigos, que son muy sabios, si ustedes los leen van a ver que hay una misma lógica. Y la lógica es, Dios es bueno, nosotros somos malos, si vos estás sufriendo es porque hiciste algo mal. Eso es, digamos, básicamente los argumentos una y otra vez. Esta teología tiene obviamente su fundamento, pero no es suficiente. Hay mucho más que necesitamos entender y probablemente no haya una respuesta lógica que termine de satisfacer cuando hablamos del dolor y del sufrimiento que nosotros padecemos. Claro que desde un punto de vista teológico, todo sufrimiento tiene origen en la desobediencia de Adán y Eva, y eso obviamente que ha producido grandes consecuencias, pero no siempre es una consecuencia directa de mi pecado. Tenemos que decir estas dos cosas, ¿no? A veces sí, a veces nosotros pecamos o personas en autoridad sobre nosotros pecan y eso trae consecuencias. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y entonces sufrimos las consecuencias del pecado. Así que el sufrimiento sí puede deberse al pecado, ya sea nuestro o de nuestros padres o de una figura de autoridad sobre nosotros. Y otras veces no tiene esta razón. Hay un propósito de Dios ahí detrás de ese sufrimiento que es para moldearnos, para trabajar en nosotros, para perfeccionarnos, para que crezcamos, ¿no? en nuestra vida. Yo creo que dentro de este ajuste de teología que tenemos que hacer, tenemos que sacarnos la idea de que los cristianos tenemos derecho a gozar de buena salud. Los cristianos, al igual que los no cristianos, se enferman por igual. Entonces, cuando nosotros tenemos esta teología, lo que nos pasa muchas veces es cómo nos vemos a nosotros y cómo vemos a los demás. Y si vemos a alguien que está en sufrimiento, como hacían en este caso, podemos rápidamente juzgar y condenar a esa persona y decir, eso te pasa por pecador, porque algo debiste haber hecho para sufrirlo. Tenemos que tener mucho cuidado con esta forma de mirar y de entender el sufrimiento. Dice además, vamos a seguir leyendo, dice en el versículo 4, debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo yo soy la luz del mundo. Y esto es muy importante, lo que está enseñando Jesús, porque está usando el ejemplo del día y la noche, que era mucho más evidente en ese entonces, que no había energía eléctrica, y entonces el día era para, mientras había luz, para trabajar, para hacer, y después la noche era para descansar. Y acá obviamente que hay una metáfora también, ¿no? Generalmente podemos pensar metafóricamente en el día y la noche como la vida y la muerte. O sea, mientras hay vida hay que trabajar, porque va a llegar un momento donde no se va a poder trabajar. Y presten mucha atención en el versículo 6. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó
y regresó viendo. Tenemos que decir en primer lugar que no hay nada especial en el estanque de Siloé. No es como el estanque de Betesda, donde se creía que había poderes ahí curativos porque un ángel movía las aguas. No hay nada de especial en hacer lodo y untar. De hecho, Jesús podría haberlo sanado simplemente dándole la orden con su palabra. Lo vimos en otros ejemplos. Por eso llama la atención que Jesús haya utilizado esta forma de sanarlo, haciendo lodo con su saliva y luego untándosela y mandándolo a lavarse. Y probablemente la clave sea para entender esto es que esta sanidad se realizó en un día de reposo. Y según la tradición elaborada que habían hecho estos hombres, no se podía hacer en un día de reposo lodo con la saliva, porque se consideraba un trabajo y estaba mal. Se podía escupir sobre una piedra, por ejemplo, y eso no se consideraba trabajo, pero si se escupía sobre la tierra y se hacía lodo, eso sí, estaba mal. A ese nivel había llegado con las tradiciones de los hombres, de estas personas, y si uno hacía eso, desobedecía a Dios, imagínese, deshonraba a Dios, porque violaba la ley de los hombres. Entonces Jesús, quizás por esta razón, deliberadamente decide sanar a este ciego de esta forma. Y este hombre, que era ciego de nacimiento, recibe la vista. Lo que sigue después es las reacciones. Vamos con las reacciones. Primero de los vecinos, luego de los líderes religiosos y finalmente de Jesús. Dice el versículo 8, sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban, ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí, otros decían no, solo se le parece. Pero el mendigo seguía diciendo, sí soy yo. Le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Y él les dijo, el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. ¿Dónde está él ahora?, le preguntaron. No lo sé, contestó. Y entonces le llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego. Las personas que toda su vida habían visto a este ciego de nacimiento, todos los días, estar ahí pidiendo, mendigando. Cuando lo vieron, algunos decían, wow, este es el ciego de nacimiento. Otros decían, se parece, pero no puede ser que sea. Pero él decía, yo soy, yo soy. Y tenemos aquí, yo creo, un ejemplo tan sencillo de cómo dar testimonio de la obra de Dios en nuestra vida. Porque a veces queremos hablarle de Jesús a otras personas y no sabemos cómo. Este hombre, con mucha sencillez, dijo, esto es lo que Jesús hizo en mí. Y a través de simples pasos contó lo que Jesús había hecho con él y cómo ahora él veía, este ciego de nacimiento. Un poco llama la atención la reacción de los vecinos, porque, y creo que tiene que ver con cuando él dijo fue Jesús el que me sanó. Por la información que tenemos, el pueblo estaba siendo manipulado, presionado por los líderes religiosos para que no confiesen que Jesús es el Mesías. Ya lo vamos a ver en un ratito más abajo. Entonces, se cumple lo que Juan dijo en el capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así que los vecinos, en lugar de alegrarse, de dar gloria a Dios, lo terminaron llevando con los líderes religiosos, con los fariseos, a este ciego, y probablemente preocupados por esta situación que estaba ocurriendo. Vamos a ver la reacción de los líderes religiosos entonces, ahora. Versículo 14, era día de descanso cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó. Este es el detalle que producía este problema para los vecinos y específicamente para los líderes religiosos. Versículo 15. Los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y le respondió, él puso el lodo sobre mis ojos y cuando me lavé pude ver. Algunos de los fariseos decían, ese tal Jesús no viene de Dios. ¿Por qué? Porque trabaja en el día de descanso. Pero otros decían, ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Yo creo que cuando Jesús ataca a los fariseos, ataca al sistema religioso, no a las personas en sí. Y esto es muy importante que nosotros separemos, porque había fariseos que estaban cerca de Jesús, que estaban escuchándolo,
pero el sistema religioso en sí, la tradición de los hombres que terminaban anulando la palabra de Dios, es lo que se oponía a la obra de Dios que estaba haciendo. Y entonces ese sistema cegaba a las personas que estaban ahí. Y creo que ese es el problema que Jesús está señalando. Sigamos leyendo. Él dice muy interesantemente que en el versículo 17 los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego. ¿Qué opinas del hombre que te sanó? Creo que debe ser un profeta, contestó el hombre. Aún así los líderes judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver, así que llamaron a sus padres. Y acá se suman sus padres al testimonio del ex ciego. ¿Es este tu hijo?, le preguntaron. ¿Es verdad que nació ciego? Si es cierto, ¿cómo es que ve ahora? Sus padres contestaron, sabemos que él es nuestro hijo, que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver, ni quién lo sanó. Pregúntenselo a él, ya tiene edad para hablar por sí mismo. Así que este hombre ya era mayor de edad. Y los padres estaban reconociendo y diciendo, sí, este es nuestro hijo, sí es verdad que nació ciego, pero no sabemos cómo se sanó. Pregúntenselo a él. El versículo que sigue nos da un poco la explicación de por qué esta reacción de los padres. Versículo 22, los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos. Presta atención, por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron, ya tiene edad suficiente, entonces pregúntenle a él. El miedo es lo que caracteriza la religión. Tenemos que decir esto, el sistema religioso apela al miedo de las personas para que puedan hacer lo que ellos quieren que hagan, lo que el sistema quiere que se haga. Todo lo contrario a lo que Jesús vino a hacer con nosotros. Por eso es que la religión se opone tanto al concepto de lo que es realmente ser un cristiano, que es tener una relación con Dios. Y estas personas, padres de un ex ciego, alguien que había recibido un milagro tremendo, por miedo, dijeron, nosotros no sabemos cómo se sanó, pregúntenselo a él es mayor de edad. Así que versículo 24, por segunda vez, llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, es Dios quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre Jesús es un pecador. Yo no sé si es un pecador, respondió el hombre, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. ¿Pero qué fue lo que hizo?, le preguntaron. ¿Cómo te sanó? Miren, exclamó el hombre, ya les dije una vez. ¿Acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? Ustedes también quieren ser sus discípulos. Y acá, a través de la ironía, este ex ciego marca algo muy profundo en los líderes religiosos. Y quiero aprovechar porque estoy diciéndole ex ciego porque no sabemos el nombre. Imagínense, ni siquiera el nombre está registrado de esta persona en la Biblia. Y aquí este hombre que había sido ciego usa una ironía muy profunda que termina pasando hasta lo más profundo del corazón y entonces reaccionan. Dice el versículo 28 que lo insultaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre. Cuando uno mira esta escena en contexto, hay mucho de paradojal aquí, porque estos líderes religiosos que estaban tan cerca de Dios, confrontando con este hombre que según ellos era un hombre pecador, que había nacido en pecado, porque había sido ciego toda su vida, les termina dando una lección teológica tan profunda. Preste atención a esto. Versículo 30. ¿Qué cosa tan extraña?, respondió el hombre. A mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo, nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. Qué sencillo, pero qué profundo. Este milagro que hizo Jesús, nadie había hecho en la historia, desde el principio. ¿Cómo
puede ese hombre no venir de parte de Dios? Y en esta sencillez hay argumentos que son inapelables. Por eso es que decimos que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y esto es lo que nosotros vemos en estos fariseos. Versículo 34. Tú naciste pecador hasta la médula, le respondieron. ¿Acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga. Fíjense que en lugar de alegrarse y de dar la gloria a Dios por este milagro, terminaron enojándose con este ex ciego y lo terminaron expulsando de la sinagoga. Sus argumentos eran inapelables, pero ellos no estuvieron dispuestos y lo menospreciaron. Eres un pecador y nos quieres enseñar a nosotros. Ellos estaban tan contentos con su propia justicia, con su religiosidad y con sus tradiciones, que no pudieron ver la obra de Dios en ese momento. Esto es un desafío para nosotros. Aquí hay una reflexión profunda que cada uno debe hacer. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? Porque corremos el riesgo de que la religión, la religiosidad, que nuestras tradiciones terminen haciéndonos perder de vista lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Vamos a seguir ahora con la reacción de Jesús. Finalmente, ¿cuál es la reacción de Jesús cuando él se entera, Jesús, que lo echan de la sinagoga? Versículo 35. Cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor?, contestó el hombre. Quiero creer en él. Ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre, y adoró a Jesús. Qué sencillo, pero qué profundo, hermanos. Porque aquí está marcando lo que produce una experiencia de salvación. La experiencia de salvación de este hombre que había recibido un milagro, pero que no había conocido a Jesús. Cuando él se encuentra con Jesús y le pregunta, ¿quién es para que yo crea? Y le dice, soy yo, Jesús. Entonces él, por un lado la confesión, yo creo, y luego lo que produce una experiencia de salvación, que es la adoración. La adoración es la consecuencia de nuestro encuentro con Jesús. Cada vez que tenemos una experiencia con nuestro Señor, cuando nuestro espíritu se conecta con el Espíritu de Dios, eso entonces nos lleva a la adoración, a poder adorar. ¿Cómo está nuestra vida de adoración a nuestro Señor? Hay este encuentro con Él y hay esta experiencia con Él que nos lleva a la adoración. Esto fue lo que le pasó a este ciego, o a este ex ciego. Y tenemos finalmente la enseñanza teológica de Jesús. Versículo 39, Jesús le dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Si fueran ciegos no serían culpables, contestó Jesús, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Por eso no hay peor ciego que el que no quiere ver. Tenemos que reflexionar nosotros y vamos a hacerlo a través de la evaluación en estas verdades profundas y vamos a tratar de aplicarlas a nuestras vidas, porque Jesús es la luz y a veces cuando nosotros reemplazamos a Jesús ahí del primer lugar del Señor en nuestra vida y ponemos cualquier otra cosa, ponemos nuestra tradición, nuestra religiosidad, podemos perdernos lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Por eso vamos juntos a pensar, a reflexionar y a aplicar a nuestras vidas la palabra de Dios. Que Dios les llene de sabiduría al pensar en estas cosas. Amén.